Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noche en la Ciudad. Gracias a todos los que van llegando y van saludando. Hola Natalia, Graciela, Juan Andrés y todos los que siguen acercándose. Gracias por estar ahí, bienvenidos, bienvenidas todas. Que realmente podamos tener un buen programa en esta noche. Hoy es un programa especial porque es el programa número 10. 10º programa de Noche en la Ciudad. Así que bueno, bienvenidos todos, gracias por estar. Esto ha sido un... Buenas noches, Juan Andrés que está saludando, también Natalia que dice hola, gracias. Les decía, este es un programa especial porque ha sido como algo que ha comenzado hace un par de meses, un poquito más atrás, y ya vamos por el 10º programa, ¿no? 10 lunes ininterrumpidos de tener este espacio. Bienvenido Patrick también que está entrando. Hola Patrick, gracias por estar. Estamos bien acá, bienvenidos. Y bueno, entonces les decía, estamos en el 10º programa, un programa destinado a hablar de arte, cultura, pensamiento, historias de vida y fe. La fe que, digamos, atraviesa todas estas temáticas, la fe cristiana en este caso, porque a través de las distintas áreas en las que estudiamos y reflexionamos, llegamos a una mirada que atraviesa todo esto que es el enfoque de la fe. Bienvenida Débora también que va entrando, gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a hablar hoy de una temática que por ahí es algo que es muy propio de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestras sociedades, de nuestros países y de los conceptos que son casi que tópicos o cosas recurrentes en nuestra cultura, pero que a veces no reflexionamos lo suficiente acerca de ellos. Hola Débora, gracias por estar ahí, bienvenida. Y bueno, no les anuncié, al igual que hice con el programa pasado, no les anuncié de qué íbamos a hablar en esta oportunidad, a veces anuncio, a veces no. En este momento les voy a decir ahora de qué vamos a estar hablando. A diferencia del programa pasado, que fue un interesante programa en el sentido de que era la primera vez que el, digamos, texto en el que nos centramos para comentar y para reflexionar era un texto de la Biblia, y era la primera vez que íbamos directo a un texto de la Biblia para tomarlo como centro de la reflexión. Siempre la Biblia aparece atravesando todos los temas que tratamos, pero era la primera vez el lunes pasado que estuvimos viendo digamos un libro de la Biblia concretamente, que fue el libro de Eclesiastés. Hola Graciela, también gracias a la gente de Berea por estar ahí, bienvenidos, gracias por estar. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, un tema que, como les decía, es parte de nuestra cultura y es parte de las características de nuestras sociedades y de los tópicos que uno puede encontrar en todas las manifestaciones de la cultura. Por ejemplo, uno lo ve en las películas, uno lo ve, por ejemplo, en la literatura, uno lo ve hasta en la música muchas veces, uno lo ve en los políticos y uno lo ve en los medios de comunicación, en diferentes formas uno ve el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el tema? Y el tema es justamente el tema del heroísmo. El tema del heroísmo. ¿Qué significa ser un héroe? ¿Y por qué digo que atraviesa todas las cosas? Porque si ustedes miran, se van a dar cuenta de que cuando un político, por ejemplo, quiere lograr votos o quiere encauzarse hacia una determinada causa y convencer a un público de su causa, normalmente intenta, digamos, o apunta a construir un relato que lo vuelva como una especie de héroe, en el sentido de que uno admira a algún personaje heroico, sea en este caso el propio político o los políticos a los que ese político remite del pasado, ¿verdad? Donde se habla de fulano de tal, mengano, sultano, que han construido una tradición heroica respecto a algo. Así se han construido las naciones, por ejemplo. Pero también uno encuentra héroes en muchas películas, ¿no?
ni que hablar de lo que son los superhéroes, por ejemplo, de las sagas maravillosas o fantásticas o de ciencia ficción, donde uno encuentra personajes que remiten a la encarnación de ideales que una sociedad o una nación o un tiempo histórico determinado tienen acerca de personajes que los ven como elevados, ¿no? Y entonces ahí uno encuentra personajes legendarios que son propios de la cultura de nuestro tiempo, por más que sean personajes imaginarios. Por ejemplo, puede ser Batman, puede ser el Hombre Araña, la Mujer Maravilla, Superman, etcétera. Personas que todo el mundo ya sabe quiénes son, por más que sean personajes de la ficción o del mundo imaginario, pero hablamos de ellos como si fueran parte de nuestra cultura, porque todos los conocemos, ya sea por haber leído historietas acerca de ellos, o por haber visto películas o series, o por haber escuchado hablar de ellos, o ver hasta imágenes en camisetas o en donde sea. Pero también hay líderes o héroes, digamos, que han sido revolucionarios, más allá de los partidos políticos, han sido, digamos, personajes que han encarnado una revolución. Y ahí, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, líderes o políticos que han sido vistos como grandes revolucionarios de la historia, ¿no? O como grandes héroes militares. Uno puede pensar, yo qué sé, en Napoleón Bonaparte, uno puede pensar en el Che Guevara, uno puede pensar en otros grandes héroes, ¿verdad?, de las distintas culturas, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a otras culturas que no son la cultura occidental, como puede ser, por ejemplo, países donde impera la cultura islámica, uno va a ver que obviamente la imagen que ellos tienen, por ejemplo, de personas como Mahoma, de alguna manera implican una visión heroica. O si uno va, por ejemplo, a tradiciones como puede ser el budismo, obviamente Buda tiene un sentido heroico para ellos. Pero me interesaba reflexionar con ustedes hoy respecto a lo que ocurre cuando uno empieza a tratar de escarbar y empieza a tratar de investigar dónde está el significado de qué es ser un héroe o cuáles son las bases que hacen que ciertos personajes sean considerados héroes o personas heroicas para un pueblo, una cultura o una nación determinada. Y cuáles son las raíces de que en nuestra cultura, que podríamos llamar occidental, aparecen ciertos modelos heroicos y cuáles son los modelos de héroes y los modelos de antihéroes, ¿verdad? Y hay una definición que a mí me gusta trabajar, por ejemplo, en mis clases de literatura, que es una definición que intenta captar cuáles son los conceptos que tendríamos que tener presentes para configurar una noción de alguien que podría ser un héroe en sentido, como yo lo llamo a veces, en sentido universal. O sea, un héroe que pueda ser visto como tal por parte de cualquier cultura, de cualquier nación, de cualquier pueblo, en cualquier época de la historia. Y una definición que yo trabajo en ese sentido es una que dice, de alguna manera, una noción que he formulado que plantea lo siguiente, que un héroe sería aquel que defiende de manera radical el sistema de valores que impera en su sociedad y en su cultura y que justamente por defenderlo de manera radical se distingue del resto de las personas. Ese es básicamente un concepto de héroe, puede haber otras definiciones, pero este es un concepto de héroe que me parece bastante abarcativo de lo que han sido todos los héroes a lo largo de todas las épocas y de todos los tiempos. Una persona que se destaca y se convierte en un héroe, no por tener necesariamente poderes especiales, ni no necesariamente por tener atributos especiales, sino porque termina defendiendo de manera radical, es decir, sin medias tintas, defiende de manera radical el sistema de valores que en su sociedad se considera realmente el sistema de valores digno de imitar, ¿no? Es decir, dado que los sistemas de valores van cambiando con las sociedades a lo largo del tiempo y de las épocas, porque cada cultura, cada nación, cada sociedad, cada tiempo, cada época, digamos, tiene un conjunto de valores que son predominantes en esa cultura y en esa sociedad, obviamente los conceptos acerca de lo heroico van cambiando. No es lo mismo el concepto heroico que puede tener alguien en la China de hace 1000 años que en una cultura árabe o que en una cultura griega o romana de la antigüedad o que en una cultura hebrea o cristiana, ¿verdad?
porque los sistemas de valores van cambiando en esas culturas o tradiciones, y entonces las personas terminan admirando a personajes que se vuelven personajes justamente porque son personas de carne y hueso, pero que, o míticos, digamos, o imaginarios, pero que de alguna manera son símbolos que encarnan lo que esa sociedad entiende que está bien. Pero como la gran mayoría de la gente, por más que entienda que algo está bien y otras cosas están mal, no aplica eso de manera radical, entonces cuando aparece alguien que de golpe interviene llevando ese sistema de valores a la práctica de una manera radical, termina siendo visto por los demás como un héroe. Porque como nadie hace lo que esa persona hace, entonces los demás dicen, esto es un héroe, ¿no? Y pongo un ejemplo. Supongamos que en nuestro tiempo ocurre que, no sé, estamos todos muy preocupados, ¿verdad?, por la inseguridad, por los robos, por un montón de cosas desde hace mucho tiempo, pensando en nuestro país, pero esto es una situación generalizada en muchos países. Y uno dice, bueno, más o menos en la cultura occidental hay un criterio de que, por ejemplo, robar está mal, ¿no? Un concepto que ha quedado instalado en nuestra cultura, naturalizado en la gente, porque uno entiende que el hecho de que te roben está mal, y está mal que otro lo robe a otro. Eso es lo que predomina, eso no quiere decir que todas las personas piensen eso, pero lo que más o menos predomina mayoritariamente en las sociedades occidentales es que robar está mal. Entonces, cuando de golpe aparece alguien que ve que están robándole a otra persona, imagínense por ejemplo una señora que va caminando por la calle, le están robando, pasa uno en una moto, como el otro día veíamos con mi esposa justo en una imagen en Argentina que estaba pasando esto, no había nadie alrededor y le roban unos en una moto a una chica, y acá es muy común, ¿verdad?, todo esto. Uno ve que ocurre esto, una señora, una chica, quien sea, le están robando, entonces supongamos que alrededor hay 20, 30 personas, y todos entienden que está mal que le esté robando, pero nadie hace nada de manera radical para defender ese valor de que hay que, digamos, combatir al que roba, ¿no? Entonces cuando de golpe aparece alguien y dice, no, yo voy a ir tras él, y salta y se le tira arriba de la moto y le quita la cartera que le robó, y como una vez me acuerdo en un informativo vi una persona que hizo esto y le preguntaba, le dice, ¿usted lo haría de nuevo? Y dice, sí, yo lo haría porque entiendo que está bien. Bueno, es un héroe, ¿no? Porque de alguna manera 20, 30 personas alrededor no hacen nada y hay alguien que va y lo hace, pero todo el resto sabía que eso estaba bien, sin embargo no lo hacía. Entonces cuando alguien lo hace, lo ven como un héroe. Pero eso es porque el sistema de valores que predomina de alguna manera dice, el que se anima a llevar adelante los valores de esa sociedad de manera extrema, va a ser visto como un héroe. En cambio, el que quiere ir en contra de esos valores va a ser visto como un antihéroe. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en las sociedades occidentales cuando uno ve, yo qué sé, lo que pasa con ciertas bandas, no sé, de narcotraficantes, de personas que intentan destruir el sistema y la sociedad y otras cosas. ¿Pero por qué? Porque en general predomina mayoritariamente otro criterio. Para esas subculturas, eso que hacen no es algo antiheroico, es algo heroico también, porque ellos no creen en el sistema, no creen en la sociedad, no creen que haciendo determinadas cosas, es decir, creen más bien que el narcotráfico está bien, creen que el robo está bien, creen que vender droga está bien. O sea, es algo que dentro de esa subcultura lo hacen porque entienden de alguna manera que está bien, o en todo caso que si lo hacen por algo es, ¿verdad? Pero de alguna manera no hemos llegado a un estado de, digamos, degradación total en nuestra cultura donde la gente diga, no, robarle al otro está bien. Porque si llegáramos a ese punto, digamos que estaríamos en un estado de emergencia, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, pero en nuestra sociedad no hemos llegado a tanto. ¿Pero eso por qué? Porque hay valores arraigados en nuestra sociedad que dicen que matar está mal, robar está mal, hacerle daño al otro está mal. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, eso básicamente viene de la cultura judeocristiana, ¿verdad? Y quería llegar a este punto justamente porque me parece fundamental. Yo quería hablar con ustedes justamente de esto porque una de las cosas que me parece interesante es cómo a veces no entendemos la implicancia que tienen ciertas naturalizaciones de conceptos en la vida de la gente y que, dado que no lo entendemos bien, después no podemos entender otras cosas. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a tratar de entender de dónde viene nuestra cultura, ¿no? La cultura occidental, de dónde viene, a qué apunta, cuál es nuestra raíz, uno se encuentra con que hay por lo menos 4 tradiciones que han confluido, pero 4 tradiciones que podríamos dividir en 2.
Y estas son, es decir, hay muchas otras, pero estas son como las que más sintetizan o las últimas, digamos, que confluyendo las cuatro juntas han desembocado en nuestra cultura occidental. Y estas son, por un lado, lo que podríamos llamar la vertiente greco-latina o greco-romana, que es la tradición de Grecia y de Roma, que fueron las dos grandes últimas civilizaciones del mundo antiguo que moldearon buena parte de la cultura occidental. Y luego tenemos la otra vertiente de la cultura occidental, que es la vertiente judeo-cristiana. Entonces, por eso digo que son cuatro: la de Grecia, la de Roma, la del mundo hebreo y la del cristianismo, que podemos dividir en dos: la greco-latina por un lado y la judeo-cristiana por el otro. Alguien podría decir, pero hay muchas otras. Sí, claro, hay muchas otras, pero de alguna manera estas cuatro sintetizan, o estos dos polos, sintetizan los dilemas y los debates que hay en la cultura occidental. Mucho se habla en Occidente, especialmente desde la modernidad, desde el siglo XVI, aunque desde antes, ya desde el siglo XIV se hablaba de esto, del humanismo, ¿no? ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una concepción filosófica, ideológica, que plantea que el ser humano es el centro del mundo y debe perfilar a que por sí mismo logre encontrar el progreso, el bien y lo que realice a los seres humanos. Esa concepción básicamente ha moldeado toda la modernidad de Occidente. Pero es una concepción que tiene sus grandes raíces no en el mundo judeocristiano, entiendo yo, sino justamente en el mundo greco-romano, que es esa mitad de la cultura occidental que nos ha influido. Mucha gente dice, no, la cultura occidental es una cultura cristiana. Bueno, eso es, digamos, les diría la mitad de la historia, ¿no? Es decir, la cultura occidental es una cultura en parte cristiana, sí, o influida, sí, por el triunfo del cristianismo, o sea que en buena medida sí es una cultura influida por el cristianismo, pero no solamente, y esto es muy importante, porque a veces hay personas que dicen, no, la cultura occidental es cristiana. Ojo, no toda la cultura occidental es esencialmente cristiana. Es una cultura que tiene una mezcla de la parte hebreo-cristiana, sí, por un lado, que es la que finalmente triunfó, pero luego tiene esa otra que parecería no haber triunfado, pero que también triunfó, porque está internalizada su perspectiva en la vida de los individuos y las personas en la cultura occidental. Y es la herencia greco-romana o greco-latina. Quiere decir que cuando hablamos de humanismo, no podemos hablar de humanismo si no hablamos del mundo griego y del mundo romano. Y eso se ve en las artes, se ve en la filosofía, se ve hasta en la teología incluso, que muchas veces ha recibido influencias. Piensen, por ejemplo, lo que fue en la Edad Media el pensamiento de muchos teólogos como Santo Tomás de Aquino, o incluso el propio San Agustín en parte. Pero cuando uno encuentra las reflexiones, por ejemplo, teológicas que se dan desde la Edad Media en adelante, o incluso antes, uno encuentra que hay una mezcla de elementos en la manera de interpretar, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, que no vienen de las propias Sagradas Escrituras, que sería, podríamos decir, la forma judeocristiana de interpretar la Escritura, el caso de la Biblia, ¿verdad? Sino que muchas veces aparecen conceptos con los cuales leemos el texto y que vienen de la tradición griega y de la tradición romana y que influyó a los teólogos, por ejemplo, en la Edad Media. Por eso en la Reforma Protestante, a la que en lo personal adhiero, digamos, en cuanto a sus postulados, lo que intentó hacer fue devolverle a la Escritura su papel de autonomía. Pero no una autonomía abstracta, digamos, sino una autonomía que la conectara con la realidad del mundo, del universo y de la vida humana y de la naturaleza humana y del mundo exterior, pero entendiendo que si la Biblia es la escritura dada por Dios, si es revelación dada por Dios, no solo va a tener verificabilidad en el mundo que existe, sino que aparte va a estar, digamos, va a estar limpia de cualquier infiltración que provenga de parámetros humanos. Y esto, que es algo que está en debate desde hace siglos, yo les diría que si nos ponemos a pensar es lo que ha afectado en buena medida mucho de lo que es nuestro comportamiento en Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno ve las reacciones que tiene Lutero, que tienen otros reformadores como Calvino y otros más, uno encuentra que hay un intento de devolverle a la Escritura su papel de revelación para salirse de los parámetros humanistas que influyeron en la manera en la que se configuró la interpretación de ciertos modos de entender la vida
la vida cristiana y la vida de la gente en general, ¿no? ¿Y por qué quería llegar a esto? Porque cuando uno, por ejemplo, se pone a leer lo que es, no sé, un conjunto de obras, muchas de las cuales yo enseño y trabajo con ellas, obras que son representativas, por ejemplo, del mundo griego, del mundo romano, uno se encuentra que el pensamiento prehumanista está absolutamente instalado en ellas. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, las obras de Homero y de Virgilio, respectivamente, y también lo que son las obras de otros autores como Horacio, como Cicerón, y como tantos otros que de alguna manera representan un pensamiento prehumanista. Y cuando uno piensa en los héroes del mundo griego, del mundo romano, por ejemplo, los que están en la mitología griega, en la mitología romana, se encuentra con modelos heroicos que, y esto es algo que a veces trabajamos en nuestras clases, ¿cuál era el sistema de valores que defendían los griegos y que defendían los romanos? Acorde a esa definición que habíamos dado, ¿no? Pues si decimos, bueno, un héroe es aquel que defiende un sistema de valores que predomina en su sociedad y lo tienen que llevar a la práctica de manera radical para que los demás vean que realmente, o sea, los demás ven realmente que uno se destaca en ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es el sistema de valores que había en el mundo griego y en el mundo romano en la antigüedad? El sistema de valores que había era un sistema de valores centrado en el ser humano, básicamente. Era lo que podríamos llamar antropocentrismo, ¿no? ¿Y qué planteaban los griegos y los romanos? Que para que uno fuera un héroe tenía que no pensar en los demás, por ejemplo, sino pensar en uno mismo. Y en ese pensar en uno mismo, ¿qué hacían? Trataban de luchar por ser los más poderosos, los más fuertes, los más gloriosos, y que todo el resto les reconociera ese lugar. Porque si no, su heroísmo dejaba de ser. Este es el gran dilema de Aquiles, el héroe de la mitología griega, según la Ilíada, ¿verdad? La pregunta de, a ver, no me reconocen, entonces me tengo que ir de la batalla, porque mi honor como héroe está en juego. En cambio, cuando uno empieza a ver lo que pasa, por ejemplo, en la tradición hebreo-cristiana, y especialmente cuando triunfa el cristianismo después de la obra de Jesús, como personaje histórico, digamos, ¿no? Es decir, que viene al mundo, desarrolla su mensaje, sus enseñanzas, construye un grupo de discípulos y finalmente es crucificado. Y para los que creemos que Jesús realmente resucitó, como lo decían sus seguidores, bueno, resucita y asciende al cielo. Esa es la mirada de fe que yo tengo, confiando y creyendo en el testimonio de esos discípulos de Jesús que lo vieron con sus propios ojos y que por esa fe tuvieron que ser martirizados, ¿no? Como hemos ya hablado, por ejemplo, en otros programas, cuando hablamos de las investigaciones que había hecho George McDowell sobre esto, por ejemplo, reflexionábamos sobre ese papel. Pero hoy no voy a hablar de eso. Pero sí pensemos en lo siguiente. ¿Cuál es el concepto heroico que empieza a darse en Occidente luego de que triunfa la perspectiva cristiana del mundo? Y es la idea de que el heroísmo más puro es el de aquel que se sacrifica por los demás, pero no por un beneficio propio, sino por amor desinteresado a los demás. Entonces, cuando de alguna manera se instala el concepto cristiano de que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, se produce una relación vertical horizontal que instala un nuevo concepto heroico. Un concepto que dice, el verdadero valor al que hay que admirar, al que hay que aspirar, al que hay que apuntar, ¿cuál es? Que si yo tengo una relación con un Dios que es poderoso, pero que a la vez es bueno, que es todopoderoso, que es perfecto absolutamente y a la vez es bueno, entonces eso hace que yo adquiera un valor como persona, tenga dignidad, lo que a Aquiles le preocupaba, la dignidad de sentirse disminuido porque los demás no le reconocían su heroísmo. Bueno, el cristiano no tiene problemas con eso, porque su dignidad no viene de la gente. Su dignidad no viene de la opinión de los demás. Su dignidad no viene de lo que la ONU diga o de lo que una nación diga sobre alguien o de lo que el premio de Nobel de la Paz diga de fulano o mengano. No, la dignidad y el heroísmo viene de lo que Dios dice de uno. Y ese concepto es clave, porque eso echa por tierra cualquier concepto humanista que diga no. Para tener dignidad vos tenés que ser reconocido por los demás. Tenés que mostrarle a otros lo que valés.
a ver, el cristiano dice, yo ya sé que valgo, yo no necesito demostrarle a los demás que valgo, porque Dios ya sabe que yo valgo y eso hace que yo sepa que valgo. Entonces a mí lo único que me interesa en ese punto es mostrarle a los demás que los demás también valen, pero no porque yo se lo diga, no porque yo se lo reconozca, no porque yo le dé algo para que se sienta valioso, sino para hacerle notar que él ya es valioso porque es creación de Dios. Y acá hay dos direcciones que se abren. Una, que todo ser humano tiene dignidad porque es creado a imagen de Dios, aunque la persona no lo crea. Pero después hay un segundo nivel de dignidad que se produce cuando una persona no solo es criatura de Dios, no solo es creado a imagen de Dios, sino que acepta ser parte de la familia de Dios siendo adoptado como hijo de Dios. Y esto es fundamental, porque fíjense, este concepto que dice que uno no vale por haber nacido en una familia rica, pobre, no vale por haber nacido en un país rico o pobre, no vale por haber nacido en una familia noble o una familia de clase obrera, no vale por ser hombre o mujer, no vale por ser de tez, blanca o moreno o asiático, no vale por nada de eso, vale porque es un ser humano. ¿Pero por qué vale por ser humano? Por ser un ser humano. Porque Dios lo creó a su imagen y semejanza, con todas las divergencias y particularidades que una persona puede tener, o sea, con todas las variedades que una persona puede tener en su naturaleza, porque fue creado así por Dios, con una especie de pincelada divina que lo ha hecho hermoso como es. No necesita cambiar nada de lo que es. Cuando uno entiende esto, hay un segundo nivel que uno puede llegar a entender. ¿Y qué es eso que les decía? Que uno no solo es creado a imagen de Dios, sino que puede ser adoptado en la familia de Dios. Y cuando uno es adoptado en la familia de Dios, lo que quiere decir es que uno nace de nuevo a una nueva vida y a una nueva familia. Entonces, biológicamente, vos podés venir de donde vengas y tener los padres humanos que tengas, pero cuando vos sos adoptado por el Padre Celestial, ahí no hay indignidad que venga ni que valga. Ahí vos valés porque sos hijo del Rey del Universo. Y esto es una bomba, ¿no? Es decir, hay veces que a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando hay gente que dice, no, porque a vos no te respetan, a vos no te valoran, se dicen mucho, ¿no? En los medios de comunicación, en la sociedad en general, en todo lo decimos muchas veces. Pero en realidad yo siempre me pongo a pensar, yo no necesito que nadie me reconozca nada. Yo no necesito que nadie me diga, digamos, que yo valgo más o menos que otro, porque en realidad yo no valgo más o menos que otro. Yo valgo lo que valgo para Dios y eso es lo que importa. Entonces, cuando uno entiende esto y luego uno dice, yo no solo quiero ser hijo de mis padres terrenales, que pudieron haberme querido traer al mundo o no haberme querido traer al mundo, porque eso, los padres biológicos pueden ser múltiples y muy variados. Hay personas que ni siquiera conocen a su padre o a su madre, pero una familia los adoptó, o son huérfanos, o sus padres los quisieron traer a este mundo o no los quisieron traer a este mundo, pero eso en realidad para un cristiano eso no importa, porque lo que importa es que vos seas adoptado por el Padre Celestial, por un Padre con mayúscula perfecto, que no es un Padre débil, no es un Padre humano, no es un Padre incompleto, no es un Padre imperfecto, es un Padre que jamás te va a decepcionar. Es un Padre que te ama como sos, que no es que espera que vos cambies para amarte, te ama como sos. Entonces, cuando uno piensa en el heroísmo en el que pensaban los griegos y los romanos, uno se da cuenta de que ese concepto heroico es el que ha predominado en buena medida en nuestra cultura occidental, al punto de que, por ejemplo, uno dice, no, porque la democracia es lo que da igualdad a la gente, porque la ONU es la que le da los derechos a la gente, porque el hecho de que se le dé a tal persona su reconocimiento. A mí nunca me dieron ningún reconocimiento de nada, fuera de hablar, no sé, de cosas comunes y corrientes que todos podemos tener. Pero digo, nunca sentí que mi valor dependiera de que alguien me reconociera algo, porque yo ya sé que valgo mucho más de lo que cualquier persona puede pensar. Pero eso es porque sé que soy hijo del Rey del Universo. Entonces, si yo soy adoptado
por el Rey del Universo, ¿qué problema de dignidad voy a tener? ¿Qué problema de autoestima voy a tener? ¿Qué problema de sentirme poco valioso voy a tener? Al contrario, yo voy a andar por la vida sabiendo que yo valgo lo que valgo y no necesito más que eso. Pero lo interesante es que eso, cuando vos lo entiendas, te vas a dar cuenta que vos tampoco lo vas a necesitar. Pero tenés que primero entender esto. Y eso es a lo que te quiero desafiar en esta noche. Porque yo quisiera que pensaras en algo, ¿no? Si uno piensa en todas las ideologías o en las filosofías humanas como esta que decía, ¿no? El prehumanismo que desemboca en el humanismo y que siempre es la idea que predomina en nuestras sociedades, ¿no? El humanismo. Y uno dice, pero ¿y qué pasó con el mensaje cristiano de amar a los demás y preocuparse por los demás? Y bueno, estamos en sociedades post-cristianas, si se quiere, ¿no? Estamos en sociedades donde el cristianismo cada vez ha sido cada vez más combatido, pero estoy hablando del cristianismo primitivo, estoy hablando del cristianismo del primer siglo, estoy hablando del cristianismo de la Biblia, no de las instituciones religiosas que luego se llaman cristianas. Estoy hablando del cristianismo verdadero, es decir, ese que uno puede ir a la Biblia y encontrar en sus páginas. Bueno, ese cristianismo, ¿qué ha quedado de eso en nuestra sociedad? Hay mucho avance de cristianos en todo el mundo y ha habido durante siglos, pero son los que han mantenido de alguna manera este mensaje. Y no estoy diciendo que solamente los cristianos hayan mantenido esta idea del amor, de la dignidad, etc. No, lo que estoy diciendo es que esa influencia es la que le dio sustento a todos aquellos que fueron con la bandera del amor, de la dignidad, de la justicia, de la libertad. Porque sin esa bandera es imposible que uno encuentre fundamento para sentir que uno vale y que los demás valen. Y esto es algo que me parece muy importante tenerlo presente. Si nos quedamos con el pensamiento greco-romano, traído al hoy, ese viejo pensamiento prehumanista, antropocéntrico, de que el ser humano tiene que demostrar que es el mejor y triunfar por sobre los demás, ¿sabes cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es lo que vemos en el canto primero de la Ilíada, por ejemplo. Que cuando Aquiles va y arrasa una sociedad, con un pueblo con sus hombres, ¿qué terminan haciendo? Se llevan de esclavas a las mujeres. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy el más fuerte y el más poderoso. ¿Y sabes qué? Si quiero tomar una mujer de esclava, lo puedo hacer. Y hoy en día se habla mucho, por ejemplo, del patriarcado, del machismo y todo lo más. Pero ¿sabes qué? Eso no viene ni del cristianismo, ni de nada de eso. ¿Sabes de dónde viene? Viene de ahí. Viene del mundo pagano. Viene de la tradición de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Media y Persia, de Grecia y de Roma. Uno puede decir, pero también hubo machismo en el judaísmo, o también hay machismo en el cristianismo. Sí, pero porque no están siendo coherentes con aquello que defienden. En cambio, si uno dice, yo soy humanista, bueno, yo le preguntaría, ¿y en qué te basás vos para defender la dignidad de las personas y el respeto a las personas según el humanismo? Si según el humanismo no hay mayor respuesta que el propio ser humano. Entonces, si el ser humano quiere encontrar un sistema de valores desde sí mismo, ¿cuál es el fundamento para entender que hay que amar a los demás? No sé, yo te lo pregunto. Si me lo contestás, lo debatimos. En cambio, cuando uno va a la Biblia, se encuentra con que hay un fundamento. Mirá lo que dice en el Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versículo 27 en adelante. Te voy a leer esto y te pido que prestes atención. Mirá. Dice, después de esto, Jesús venía haciendo varias cosas, entre ellas purificando el templo, sacando a patadas a los que lo estaban, profanando. Había dicho que la higuera sin frutos se iba a cortar, había dicho un montón de cosas y había hecho otras cosas. Y dice que se paseaba ahí por el templo, y miren lo que dice. Después de esto regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó, yo también les voy a hacer una pregunta. Les dice Jesús, ¿no? Le dice, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Contéstenme. Si ustedes me dan la respuesta, yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres?
tenían miedo, dice el narrador, tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan hablaba verdaderamente de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y la respuesta de Jesús es lapidaria, ¿no? Porque acá le está hablando a los fariseos, que eran los religiosos judíos de ese momento. Pero si uno piensa en lo que era la religión de los fariseos, era una religión mezclada con humanismo. Era una religión que había incorporado otras cosas por fuera de lo que Dios había revelado y que ellos lo habían incorporado a la tradición judía. Y a eso combate Jesús. Eso es lo que Jesús combate. Haber mezclado con la verdad dada por Dios cosas humanas. Y eso es lo que es nuestra cultura occidental. Es una mezcla de lo que los cristianos entendemos que Dios reveló y de sistemas de valores derivados de eso, con cosas humanas mezcladas entre medio. Y cuando uno dice, no, porque fíjate lo que hizo, en nombre de Dios se han hecho muchas guerras, por supuesto, lamentablemente por supuesto. ¿Pero por qué pasa eso? Porque las personas han interpretado erróneamente lo que Dios reveló. ¿Pero por qué lo interpretaron erróneamente? Porque se basan en parámetros humanistas para interpretar lo que Dios dice. Dios nunca dice que hagas guerra contra otro. Entonces, si vos haces guerra en nombre de Dios, estás caricaturizando algo que no tiene ningún sentido para Dios. Porque la única guerra la hace Él, que es una guerra espiritual. Es una guerra, sí, entre el bien y el mal. Pero a vos no te dice que hagas guerra, vos no tenés derecho a hacer guerra en su nombre. Ni vos ni yo. Entonces, si yo el día de mañana salgo a hacer una guerra en nombre de Dios, yo estoy equivocado y me lo tenés que decir. Pero, ¿son los fundamentos judío-cristianos reales los que generan los problemas del ser humano? ¿O será que la cultura cristiana llamada en realidad no es una cultura cristiana, sino que es una mezcla con parámetros humanistas que vienen del mundo de Grecia, de Roma y de la actualización de esos valores o supuestos valores? Pensá en lo que es la democracia, por ejemplo, algo que los griegos aparentemente inventaron, pero era una democracia no como la que conocemos ahora, era una democracia elitista. Solamente los hombres votaban, los grupos de héroes, y que aparte eran los nobles. Si no fuera por el cristianismo, la democracia no sería, por ejemplo, lo que es hoy, que también es imperfecta. ¿Pero por qué es imperfecta? Porque para Dios no existe la democracia. Porque Dios lo único que dice es que Él lo que quiere hacer es un reino. Y Él es el rey de ese reino. Vos podés ser su hijo y ser coheredero de ese reino. Vos y yo y todos. Y eso es lo que Dios nos está llamando. A eso. Pero ese reino no se puede concretar en esta vida. Porque si lo tratamos de concretar humanamente, vamos a caer en el mismo humanismo. Lo que hay que hacer es esperar que todo termine. Y eso no sabemos cuándo va a ser. Puede ser dentro de 1000 generaciones o puede ser mañana. La pregunta es, si el día de mañana es real este relato que el cristianismo ha presentado, si es real, como yo lo creo, y Cristo vuelve y reina, ¿vos te vas a quedar afuera de su reino? Mirá que la decisión para entrar en su reino es ahora. Y yo te pregunto también, ¿vale la pena vivir una vida completa y entera basada en parámetros humanos, cuando esos parámetros humanos te van a llevar a la decepción y al fracaso? Pensalo. Yo no te estoy diciendo que yo tengo la respuesta. Yo te estoy diciendo en qué respuesta creo yo, que es diferente. Yo no te estoy diciendo yo tengo la verdad. Yo te estoy diciendo yo entiendo que la verdad está en la palabra de Dios revelada por Dios. Eso es en lo que yo creo. Vos puedes no creerlo, está bien. Yo te digo por qué yo pienso que esto es verdad. Pero mira lo que les dice Jesús a los judíos. Les dice, cuando ellos lo cuestionan, a los judíos me refiero a los religiosos del momento, Jesús también era judío, obviamente, les dice, contéstenme algo, y yo les contesto de dónde viene mi autoridad. Y ahí les dice esto, ¿no? Y le dice, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Quién era Juan? Era Juan el Bautista, que había bautizado y preparado el camino para la venida de Jesús.
y los llamaba al arrepentimiento. Y las personas iban y se bautizaban porque creían en que él había sido enviado por Dios. Y muchísima gente creía eso. Entonces los religiosos fariseos, que sabían que la gente creía en esto, cuando Jesús los interroga delante de la gente y le dice, ¿ustedes qué piensan? ¿Juan vino de parte de Dios o de parte de los hombres? Y ellos no se animaron a contestar. Porque si ellos decían, vino de parte de Dios, Jesús les iba a contestar. ¿Y entonces por qué no le creyeron? Y lo mandaron matar. O estuvieron contentos de que muriera. Y si le hubieran contestado, no, viene de los hombres, es un mensaje, no es un mensaje de parte de Dios, es un mensaje humano. Y entonces Jesús les hubiera dicho, ajá, bueno, pregúntenle a esa gente que ha conocido a Juan, ¿realmente vino de parte de los hombres? Y cuando ellos, digamos, se dan cuenta que no pueden contestarle nada, le dicen, no sabemos de dónde no sabemos responder, no sabemos de quién viene. Y entonces Jesús le dice, bueno, yo tampoco les digo de dónde viene mi autoridad. Y eso es lo que yo te puedo contestar en esta noche, pensando en lo que es el fundamento de Jesús. Yo no te puedo decir de dónde viene la autoridad con la que yo te estoy hablando ahora. Porque esa autoridad viene de un Dios perfecto que dice, yo tengo las respuestas para la humanidad. Y yo creo en ese Dios, que me da respuestas reales, no las respuestas de un discurso humanista que dice, no, la verdad está en combatir esto, la verdad está en combatir lo otro, cuando caiga esto las cosas se van a resolver, cuando la humanidad entienda que es mejor amarse y traer la paz, ahí la cosa va a cambiar. Bueno, ¿y sobre qué fundamentos? Contestame. Si podés, contestame, a ver, ¿en qué se basa la igualdad? ¿En qué se basa la libertad? ¿Qué parámetros humanos te dan esa libertad y esa igualdad? No sé, yo fuera de lo que la Biblia me dice, no encuentro un fundamento. Yo no encontraría un fundamento para amar fuera de un Dios que me ama. No encuentro realmente, no encuentro razones para que los seres humanos tengan que amarse si no hay un Dios que es grande y amoroso y me dice, tienes que amar, porque yo soy amor y te enseño que amar está bien, porque es un valor absoluto. Pero si vos te basás en parámetros humanistas, nunca podrías deducir eso. Jamás. Nunca podrías llegar a la conclusión de que amar está bien, porque no hay nada que te diga que eso es un valor correcto. Solamente algo interno en vos que te dice, no, pero yo siento internamente que hay algo que dice que tengo que amar. Bueno, ¿sabés por dónde viene eso? Por lo que dice el Nuevo Testamento. Dice que Dios puso en el corazón humano la verdad. Hay una ley natural en tu corazón que te dice cuál es la verdad. Entonces, esa es la respuesta, no hay otra. La ley natural que está en tu corazón es la misma que se reveló en la palabra de Dios y a través de Cristo. No hay otra explicación. Eso es en lo que yo creo y te lo comparto. Ese es el fundamento. Que hay un Dios amoroso que se ha revelado y que ha puesto desde el principio de todas las cosas esos valores en el corazón humano. Por eso hay personas que aún sin ser cristianas pueden amar. Por eso hay personas que pueden buscar la paz aún sin ser cristianas. Por eso hay personas que pueden vivir toda su vida con compasión, con bondad, con libertad y con justicia hacia otros, aunque quizás no conozcan a Cristo. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque esa ley natural en sus corazones le dice que eso está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que esas personas lo hacen porque entienden que tienen que hacerlo, pero no entienden cómo ni por qué, ni tampoco conocen al verdadero autor de ese amor. Y a eso es a lo que yo te desafío hoy. Que te des cuenta que el verdadero amor lo vas a poder comprender y entender a fondo y totalmente cuando nazcas de nuevo, cuando vos abras tu corazón para entender el amor de Dios. Porque si no, te vas a dedicar toda tu vida a buscar el amor en lugares equivocados. Y capaz que vos aplicás cosas que son destellos de ese amor, o yo lo hago, pero si yo no conozco a Dios, no puedo entender por qué amar, por qué está bien hacerle bien al otro, por qué está bien servir al otro. Entonces, acá se da este punto. En el humanismo nunca vas a encontrar el fundamento para las cosas que son correctas, que Dios puso en el corazón humano desde el principio, y que han moldeado lo bueno de la cultura occidental. Y no solo de la cultura occidental, de otras que por ahí entendieron que eso estaba bien, aunque no quizás entendieron en totalidad. Mirá, hay musulmanes que dicen haberse convertido al cristianismo
porque dicen que a pesar que no podían acceder a la Biblia porque les tenían prohibido, dicen que Jesús mismo se les reveló y que se les apareció directamente y les dijo que él era la verdad y se les mostró. Y ahí por esa razón, por esa experiencia sobrenatural que tuvieron, creyeron que Jesús realmente era el Mesías y creyeron y cambiaron lo que ellos pensaban. Pero ¿por qué tuvo que revelársele directamente a ellos? Porque no podían acceder a la Biblia. Nosotros hoy en nuestra cultura no tenemos ese problema, todavía. No sé hasta cuándo, pero por ahora no tenemos problema, podemos leer la Biblia. Entonces, ¿por qué razón no podés conocer directamente la revelación que Jesús tuvo con sus discípulos hace 2000 años? ¿Por qué no la podés conocer vos hoy también? Te desafío a que lo puedas tomar en cuenta. Y que si hay algo que te dejó pensando de esto, que puedas meditarlo, pensarlo y dar el beneficio de la duda acerca de esto. Considerarlo. Porque yo la verdad es que me niego a pensar que en los valores del mundo griego, del mundo romano y del humanismo podemos encontrar la justicia, la paz, la libertad, la igualdad, como tantos creen hoy. Yo no lo creo. No creo que por ahí se pueda resolver nada. Ni para mi vida, ni para la de mi sociedad, ni mi mundo. En cambio, en el fundamento que Jesús nos da, tenemos la respuesta a todas las preguntas, que nadie más te va a poder contestar. Que tengas una buena noche. Como dice Gabriel ahí en un comentario, el odio es totalmente razonable fuera del cristianismo. Así es, solo el cristianismo nos dice por qué odiar estaría mal, por qué no debemos odiar. Aquiles podía odiar sin ningún problema y podía tratar a las mujeres como esclavas sin ningún problema. Pero no tenía la manera de entender que podía haber otro camino. Vos y yo tenemos la posibilidad de entender que hay otro camino. Fíjate por qué. Que tengas una buena noche, que Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo programa de Noche en la Ciudad el lunes próximo, si Dios quiere. Hasta la próxima. Chau. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.